Andrea García Juárez. Ella es creadora de contenido digital y graduada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, tiene la licenciatura en dicha carrera y comenzó a laborar en el área, específicamente en publicidad en GRAT, agencia creativa, desarrollando la posición de Social Media Manager. Inició en el 2017 y finalizó ese cargo en el 2019. Actualmente desempeña el mismo cargo, pero en la empresa The Orange Box, así como trabajo freelance con marcas emprendedoras nacionales y marcas internacionales. Nuevamente, bienvenida, Andrea. Nuestra siguiente ponente y docente también de la escuela es la licenciada Cecia Ramírez. Ella se define como especialista en comunicación estratégica y lógicamente docente universitaria. Es una profesional con más de 14 años de experiencia, especializada en la gestión de diferentes campos de la comunicación. Tiene una licenciatura y maestría en el área de comunicaciones. Además, posee formación en diseño estratégico bajo la metodología de Design Thinking. Su trayectoria profesional la ha llevado a desempeñarse como editora de contenido freelance, directora de comunicaciones multimedia para la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Asimismo, se ha desempeñado como correctora de estilo de la revista Luz y Vida. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, tenemos a dos personas con conocimientos muy interesantes, con un perfil fresco, también actualizado. Y pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida y creo que Eli Kevin nos va a dar indicaciones de cómo se va a desarrollar la sesión de esta noche. Gracias, Kevin. Gracias, Cintia, por la presentación de nuestras ponentes. En primer lugar, vamos a tener la participación de Andrea García, quien con gusto nos va a dar una introducción sobre el Community Manager y el proceso creativo que este conlleva al momento de realizar su función. Luego de la intervención de Andrea, vamos a continuar con Cecia Ramírez, quien va a profundizar en el tema de comunicación estratégica y cómo el Community Manager está vinculado a esos procesos de comunicación estratégica, lograr determinados objetivos y consolidar así la reputación corporativa. Así que, sin más preámbulo, Andrea, el micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias primero por la introducción. Y segundo, pues agradecerles a ustedes y a la Escuela de Comunicaciones por la oportunidad de poderles compartir un poquito de el conocimiento que yo tengo con relación al Community Manager. Así que voy a compartir ahorita pantalla para que me puedan asegurar si se puede ver o no. Perfecto, Andrea. Ya vemos la pantalla. Vale, ahí está. ¿Sí se ve, verdad? Sí, Andrea, lo vemos. Ok. Bueno, como les mencionaron anteriormente, pues mi nombre es Andrea García. Ya les dieron un poquito de mi recorrido como profesional. La verdad es de que más allá de haber comenzado a trabajar en el área de social media desde el año 2017 aproximadamente, creo que esto es algo como súper chivísimo que he venido experimentando desde ese tiempo, porque he podido aprender tanto de marcas nacionales, cómo se trabaja el área de Community Manager, así como se trabaja en otros ámbitos ya en diferentes países. Se me ha dado la oportunidad de poder trabajar marcas que corresponden a Estados Unidos, a Irlanda, también a Nueva Zelanda, entonces también de ahí ha ido un poco la mezcla. Sí, más que todo mi enfoque siempre me ha gustado desde que yo comencé a laborar en The Orange Box es la metodología de inbound marketing, entonces prácticamente también vamos a ir ahondando un poquito más en eso. Entonces, estaba en esa lucha de queriendo ver cómo abordar el rol del Community Manager hasta que vine a caer en cuenta
en una relación muy similar de cómo el community manager tiene que llegar a un usuario, a cómo cuando vos tenés que decidir dejar entrar a alguien en tu vida. Entonces vamos a ir trabajando como bajo esa misma idea. Entonces a esta charla o a esta mi participación decidí llamarla toma algo útil o divertido y a cambio déjame entrar a tu vida. Y eso es atentamente un community manager. Entonces, ¿pero por qué quiero ocupar esta misma analogía? Y es porque cuando hablamos de redes sociales hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta, y es que estamos hablando de un entorno comunicacional tan amplio e increíble, pero porque el consumidor lo maneja al mismo tiempo. O sea, ustedes están haciendo como community manager, como profesionales en comunicaciones, todo el contenido, toda la distribución, la manera estratégica en que van a abordar es X o Y tema, pero al final de cuentas nunca tenemos que olvidar que quien tiene la última palabra es el consumidor. Es la persona a la que vos le querés llegar, independientemente si querés que te consuma un servicio, un producto. A partir de ello, esa persona es la que te va a decir cómo va a venir a caer tu marca o no. Entonces, basándonos de eso, todo se basa en comunicación y una referencia para que te dejen entrar. Esto prácticamente lo resumo en una razón para invitarte a ti para que entres a esta casa. O sea, el usuario es la casa y todo el community, pues sos la persona que quiere entrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ofrecer o cómo vas a llegar a esa confianza suficiente para que este usuario te deje entrar a vos y te diga, bueno, quiero ver el contenido que me ofreces, el producto que me ofreces, qué servicio me ofreces para ver si lo consumo o no? Entonces, basándonos en todo esto y entrando un poco más en materia, cada red social tiene su propia personalidad y eso no lo tenemos que olvidar como una persona que trabaja dentro del ámbito de redes sociales. Si vos querés ir a ponerte a ver memes, si querés ir a ver grupos más específicos, por ejemplo, si te querés unir a un grupo de que a mí me gustan los gatos, a mí me gustan los perros, o querés tener aquella relación bien íntima con tu tía ya lejana de por Estados Unidos, al final de cuentas Facebook termina siendo una red social perfecta para ello. Entonces, cuando tú te vas a meter a una red social como Facebook, estamos hablando de una red social que es demasiado íntima, que tu marca le está compitiendo a una gente extremadamente importante para vos. Un grupo que tiene un interés bastante directo hacia ti y que tú tenés que ver qué le vas a aportar a esa persona para que te mantenga en esta red social. Ahora bien, traspasémonos a un ámbito de Instagram, una red social, una plataforma que fue hecha para más que todo aspectos visuales, videos, carruseles. Aquí es en donde la creatividad uno tiene que ver cómo la desata, porque al final de cuentas competís con tanta cantidad de marcas y de contenido que tenés que ver cómo podés elevarte sobre ellos a manera que vos digas, hey, mírenme, o sea, yo soy a quien tienen que invitar para que yo pueda entrar con ustedes y yo pueda compartirles mi contenido, mi marca, lo que soy y de lo que yo fui desarrollado. Entonces, estamos viendo desde ese aspecto cada una de las cuentas, pero también tenemos que tener en consideración que cada una de las marcas tiene su propia personalidad. Y eso es algo muy importante cuando un community manager lo comienza a trabajar, y es porque vos ahí es donde en la universidad, por lo menos estando en la escuela de ciencias de la comunicación, nunca faltó el famoso brief de qué oye, qué hace, qué siente, de cuáles son los pain points, cuál es el tono y el estilo, a quién va dirigido. En el caso del inbound marketing se maneja mucho la terminología de buyer persona, que en este caso es al público que te vas a dirigir. O sea, todo eso lo tenés que tomar en consideración. Entonces, si te das cuenta, es algo bien yuca porque tenés que ver como community, como profesional en comunicación, cómo juntás estas dos. Que venís a juntar la naturaleza de una red social y venís a juntar la personalidad de una marca. Entonces, ¿estás consciente tú como community a quién vas a ver y cómo vas a interactuar con él? Al final de cuentas, eso es lo que uno como profesional tiene que ver, el amplio aspecto, y de ahí comenzar a ver estrategias más definidas para que vos puedas llegar y cumplir el objetivo en realidad que tú querés, ya sea elevar el 50% de ventas,
ya sea elevar el 70% de engagement. Aquí es en donde entran los famosos Key Performance Indicators, que estamos hablando de objetivos más específicos a los que tú quieres llegar y cómo es que los vas a medir, porque al final de cuentas tenemos que pensar que toda esta razón de ser community, sí, nosotros vamos detrás del usuario y tenemos que serle un compañero al cual nos debemos de poner a la orden, ponernos a la orden con lo que ofrecemos, pero también nunca debemos de dejar atrás el valor de la marca, que de alguna manera los números nos ayudan en esto. Tenemos que ponerle una cifra a lo que sucede en redes sociales. Esa es la habilidad del community, porque vos comenzás a mezclar el talento creativo de cómo generar contenido, pero también venís a ver la manera de cómo tú le pones una cifra, que mira, este post me generó más shares, que este post me lo guardaron tanta gente a diferencia de este, y a partir de eso viene la parte estratégica. Por eso es que al final este tipo de roles son tan complejos, pero tan chivos de verlos, porque estás viendo cómo lo igualás, cómo poner los números y decir, bueno, este contenido me sirve para seguirlo utilizando después. O mira, este contenido a mí no me generó mucho beneficio, entonces mejor yo lo dejo de utilizar. Entonces, basándonos de todo esto, esta razón para invitarte a vos como community de poder entrar a la casa de un usuario, definitivamente tenés que ver cómo vas a hacerle. Ahora bien, si nosotros nos vamos a ver específicamente, el rol del community es qué soy y qué puedo ofrecerle. Sí, a lo largo de todos esos 2 años, desde que yo entré a la universidad hasta que yo pasé por mi primera agencia, después a la segunda y comencé a conocer otras marcas de manera freelance, me di cuenta que el rol del community tiene una variación, tiene una definición diferente, pero que al final de cuentas a mí la que más me gusta es la que brinda HubSpot. HubSpot decide darle al rol del community como un responsable de comunicarse con tu público objetivo en redes sociales para crear presencia en marca. O sea, dimensionate la responsabilidad que como community vos tenés, y eso no solo lo estoy hablando a un profesional que se haya dedicado específicamente a comunicaciones, estamos hablando también a un profesional que ha venido a emprender y que ha venido también a aprender de este mundo, aun cuando su licenciatura, sus estudios no tengan nada que ver en el aspecto de redes. Al final de cuentas, el community, tú sos el responsable de comunicarte con tu público. Es la persona que busca atraer más audiencia a través de diferentes tácticas, estrategias digitales, y se mantiene actualizada de tendencias que responden a las necesidades e intereses de usuarios. Entonces, más allá de eso, de solo estar contestando mensajes, de solo estar publicando, de estar agendando posts, vos tenés la responsabilidad de ver en qué puedes innovar y cómo lo puedes mezclar a tu marca. Entonces, eso es toda una realidad en que el community pues ha variado un montón, pero también yo me tengo que evaluar primero, como community, a ver si yo llevo lo necesario para poder entrar en esto. Entonces, el community debe prepararse para entrar en donde sea. Así que repasemos un poquito las habilidades y conocimientos que un community debe tener. Y yo estas definiciones yo las he venido sacando de la experiencia que yo he venido adquiriendo, y algunas quizás en algunos libros los podemos encontrar, otras no, pero yo considero que eso es lo esencial que un community debe tener. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Dividimos una personalidad, un conocimiento y una habilidad. Si nos vamos a la parte de personalidad, estamos hablando que necesitamos communities que sean extrovertidos, que sean energéticos y que sean amables. Porque al final de cuentas, si tú estás vendiendo un producto, un servicio, o estás tratando de llegar a un usuario, la idea es que tú también sepas cómo vender a la marca, porque al final de cuentas Andrea García, atrás de marcas que dirige, no es Andrea, sino que es la cara de la marca. Entonces, pongámonos en cuenta y caso que yo amanezco amargadísima porque me he desvelado 5,000 horas, eso yo lo vengo a proyectar al momento de contestarle a un cliente o algo por el estilo, pero no es Andrea García la que están viendo que se ha desvelado 5,000 horas, están viendo a XY marca que está siendo pesado con el usuario y que aún comienzan a pensar si en realidad fue una buena idea como contactarse con él, o incluso el considerar a esta marca como tener cierta relación. Hay que ser asertivos y con iniciativa. He aprendido durante todo este tiempo
que el nosotros estar dentro de tendencias y el comenzar a ver qué es lo que se está generando alrededor de nosotros, nos permite el poder proponer con una mayor facilidad. Si nosotros conocemos bien la marca, conocemos bien cómo se ha venido desarrollando, vamos a saber cómo dar una iniciativa con una idea, con una estrategia, con una táctica, pero con un sentido lógico, porque venimos conociendo cómo se ha desarrollado toda esta tendencia y conocemos muy bien la marca y a qué se presta y a qué no se presta. Responsables en el contenido que nosotros hagamos y tolerantes y respetuosos, porque al final de cuentas también esto es un aspecto muy importante. Estás lidiando con cualquier tipo de persona, cualquier tipo de usuario. Te puede salir desde el más dulce y amable y que le gusta contarte media vida dentro de un DM, o vas a encontrarte con gente que es súper o sea, que ha tenido un mal día y que de alguna manera, o sea, te lo quieren transmitir a vos, pero vos como marca debes de mantener la compostura. El conocimiento, edición de imágenes y videos, por lo menos las básicas. Aquí con todo esto de una época post pandemia, ya tenemos 5.000 aplicaciones en donde vos podés hacer animación de video, animación de edición de imagen. Tenés presets que ya solo los descargas y ya te edita la imagen y no tenés que complicarte la vida. Medición de métricas, saber qué contenido te funciona, qué no, aprender a leer números de qué te funciona y qué es lo que puedes seguir dando a futuro. Manejo de herramientas y software. En algunos communities no les estoy diciendo que de entrada tienen que saber Adobe y que después tienen que saber otro tipo de herramientas, pero sí pueden ir uno aprendiendo en el camino cómo utilizar una plataforma como Buffer, que les ayuda a poder agendar posts de manera gratuita, muy fácil de utilizar, y eso se va aprendiendo poquito a poquito, y específicamente aprender a hacer estrategias de raíz y marketing de contenido. Ahora bien, si nos vamos a la parte de habilidades, estamos hablando que en habilidades ya nos podemos dividir en varias cosas. Habilidades de comunicación, redacción y ortografía, porque al final de cuentas es presentación y estética. Al final de cuentas, pues una persona, incluso se han revelado estudios que uno se siente más seguro al ver una buena escritura, al ver una buena redacción, un buen pensamiento lógico, conocimiento en gestión y seguimiento de comunidades, manejo de redes sociales y creación de contenido original e innovador. No vas a estar repitiendo contenido a cada rato. Conocimiento de diferentes industrias y sectores. Aquí es en donde los comunicadores nos dicen que nos caracterizamos por ser todólogos, porque al final de cuentas nos tenemos que aprender de sea y de donde sea. Aquí uno entró a esta bella carrera de comunicaciones sabiendo quizás el mínimo de todo, y aquí después uno sale quizás, bueno, por lo menos en mi caso salí ya con conocimiento en código de seguridad, en data. Comencé a ver también aspectos de salones de belleza, cuidado de la piel, o sea, cosas que yo les podría decir que en realidad no me imaginé conocer bien a fondo, pero es el rol de un community, o sea, meterte demasiado en un tipo de contenido para saber qué es lo que vas a venir a proyectar después en la marca, y no les estás dando paja a nadie más, sino que tú, con el conocimiento que has adquirido, estás dando buen contenido. Facilidad para interactuar con la audiencia, capacidad de reaccionar rápidamente ante diferentes situaciones, y aquí les estoy hablando de crisis, que aquí quizás el ejemplo más rápido que les puedo poner es si un cliente le responde mal y resulta que le hicieron un mal trabajo, o en un lugar XYZ encontraron una mesa sucia y lo sube a redes. ¿Cómo van a responder ustedes? ¿Cómo van a actuar ante esta crisis? Y detección de tendencias y cambios de comportamiento en audiencias. Creo que eso es lo que yo podría englobar toda la parte de un community, aunque siempre tienen sus variaciones. Aquí el community es bien, como le quito las palabras al licenciado Kevin, es un ser camaleónico. Aquí puede adaptarse a lo que ellos quieran para que puedan generar contenido y puedan generar un impulso en la marca. Ahora bien, también hay que recordar que un community sí es un pro, o sea, es cool lo que hace, pero ¿qué debe hacer él? Pues, ¿y qué pasa si el community no es un profesional que ha estudiado comunicaciones, sino que es un emprendedor que al mismo tiempo ha venido llevando ventas, ha venido llevando fotografía? Y aquí me remonto al famoso TikTok donde dice quiénes trabajan en mi marca, y aparece la misma persona y comienza a decir que vos sos el contador de ventas, el CEO, el diseñador, el fotógrafo, y después viene el community. Pero después de eso
comenzamos a ver cuál es la base del community manager, y aquí venimos a caer en la comunicación tanto interna como externa. O sea, él es el encargado de ser ese enlace entre los dos. O sea, tenés que ver cómo te acoplas a la audiencia o al público objetivo al que vas, pero también vos sos la cara de la empresa, pues, y tenés que ver cómo respondes como la empresa lo haría, como la personalidad de la empresa es. Y si vos sos una persona que no ha estudiado absolutamente nada de redes sociales y sos un emprendedor o sos un empresario, pues venimos a caer en la misma lógica. O sea, sí, venís a relacionarte con todas estas audiencias, pero también venís a caer en la situación de cómo respondería yo como empresa, o sea, con la empresa que yo he fundado, pues. Entonces, eso sí es algo que nosotros debemos de tomar en consideración siempre, que nosotros somos el enlace entre lo externo e interno. Entonces tampoco es que nuestro rol sea como algo super X, pues, sino que nosotros también somos ese puente para que puedan llegar a la marca y sentirse cómoda con ella. Pero eso es algo que yo he venido aprendiendo tanto a la brava como a la buena, y es que si hay algo que no debemos olvidar en este puesto es lo siguiente, y es que las marcas deben de aprender a pensar de forma humana. O sea, nosotros no podemos comenzar a ver como las marcas así bien X, robóticas, que ya los mensajes predeterminados y que, o sea, solo le está exponiendo como de una manera súper seria. La verdad es que todo esto es de calidad humana. Entonces, ¿cómo tú puedes perfeccionarte y pulirte como un community manager de calidad? Y es que también tú experimentes como un ser humano, o sea, pulite en tu proceso como creativo. Si quieres ir a probar qué es ir a hacer skating, hacerlo, y aquí es en donde también remonto una frase que algunos de los que estudiamos comunicaciones los conocemos por Alik Belki, es que aprender a ser metido en lo bueno. O sea, si a ustedes les gusta algo que han visto en una marca, pregunten, o sea, cómo se ha hecho, de qué está hecho, de cuándo se fundó, cómo es la dueña. O sea, nútranse como seres humanos para que ustedes tengan la capacidad como community para dar ese aspecto humano a la marca. Porque no me sirve de nada darte mensajes robóticos y al final de cuentas yo no genero un enlace. Creo que eso es lo bonito del inbound marketing, que personalmente por eso me gusta aplicarlo desde que yo comencé a trabajar en The Orange Box, y es que nosotros aprendemos a verlo desde un aspecto de una relación a largo plazo. A mí no me sirve que solo me compres y es como, vaya, gracias por darme el pisto y usted gracias porque ya tiene su producto o servicio, sino que a mí la idea es mantener esa relación a largo plazo para que tú también te sientas cómodo con el contenido que yo te doy y que obviamente, o sea, de manera intrínseca, pues, o sea, obtener ventas de alguna forma u otra, pues, pero que tampoco se sienta como que yo solo te estoy vendiendo, sino que en realidad hay una relación mutua, una relación que disfrutas entre la marca y tú. Y aquí es en donde entramos en los famosos love marks, que por eso la gente aún sin darse cuenta comienza a consumir a diestra y siniestra. Entonces, creo que eso es algo que a mí siempre me gusta dejarlo como bien en cuenta, porque venimos a caer en otra situación que es la razón para ser cool y entrar a la casa. O sea, sí, o sea, soy una persona súper pro, sí, me desarrollé de una manera humana, sí, quiero contestarle de una manera súper pro a la persona, pero ¿y qué pasa? Que también nosotros tenemos que pensar de una manera estratégica, y es que ahora todo es pensado como un one-to community, y ese tipo de definición la vine a encontrar de una manera bien curiosa, porque al final, primero yo conocía que existía el one-to-one, o sea, la relación de uno a uno, vos le vendías a una persona o te relacionabas con una persona y ya después esta persona ya te decía, bueno, quiero tener o quiero tener producto, servicio, etc. Pero ahora nosotros venimos a caer al one-to community, que es mal servicio a uno, posible mal servicio a los demás. Y si vos das un buen servicio a uno, una comunidad potencial puede ser atraída a tu marca. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Es, imagínate que vos llegas a un lugar y a vos un mesero te trata súper mal, pero así que de la patada, grosero, que vos querés llegar y decís, no, o sea, yo a este lugar yo no vuelvo a entrar. Entonces, ahora ¿qué quiero llegar con esto? Es que, o sea, sí puedes verlo como un one-to-one, porque quien tuvo el desmadre con el mesero fui yo, o con el personal del lugar. Pero ahora el one-to community es, mira,
y llegas a donde tu grupo de amigos, tu grupo de trabajo, mira, y te dicen, mira, quiero llegar a tal lugar, y yo fue en donde me pasó ese incidente. No, mira, para mí no llegué, o sea, el mesero súper pesado, me atendieron súper mal, se tardaron como 4 horas en atenderme, y resulta que mi grupo de trabajo son como 10 pelones. Entonces estamos hablando que la marca no solo me habló mal a mí, sino que me dio un talón y me dio un empujón para yo decirle a los demás, mira, o sea, esa marca está súper mal, o sea, a mí no me gustó por esto, por esto y por esto. Entonces, si vos como community sabes manejar bien la imagen de la marca en el ámbito virtual y a la vez lo vas compensando con una buena capacitación a todo tu personal sobre la personalidad de marca, te aseguro que en ningún momento vas a tener esa experiencia negativa. Al contrario, vas a tener un one-to community en donde vos vas a querer recomendarle ese restaurante a los demás. Y vas a querer, o sea, expresarles que en serio, o sea, sus productos son lo mejor, que vos lo visitarías 24/7 y a saber cuánta cantidad de pistos vos les llegarías a dar sin dudarlo. Entonces también pensá a quién le vas a dejar el peso entre tu marca y la comunidad en construcción, si ya la tenés. Asegúrate que el community conozca de verdad la personalidad de la marca para poder crear contenido, comunidad y también tener una pirámide sólida en la marca. Ahora bien, esto es algo como bien curioso porque yo vengo hablando de esto como el community super pro y que una relación es bien intrínseca, pero desde el 2020 les aviso que pues se nos vino de sorpresita y fue una pandemia. O sea, una pandemia en donde no sabíamos qué madres hacer. O sea, veníamos de un lugar, o sea, de una rutina en donde nosotros nos dijeron, o sea, aquí vos podés tener el one-to community de manera presencial. Pero ya cuando venimos a una era post-pandemia, estamos hablando que a nosotros nos terminaron de parar todo contacto físico y nos pasaron a una virtualidad y a una super digitalización en aspectos que hasta ninguno de nosotros creímos que iba a llegar. Profesores dando, capacitando, evaluando y graduando de manera virtual. Abogados teniendo juicios de manera virtual. Médicos dando citas de manera virtual. O sea, cosas que la gente nos estábamos tan acostumbrados al hecho de tener una relación cercana y física, cuando una pandemia nos vino a botar todo eso. Entonces, nadie nos preparó a nadie de un aspecto de redes ni de comunicaciones para una pandemia. Tocó reestructurar planes, algunos no sabíamos cómo brindar apoyo en redes, porque sí, también la manera en que nosotros estábamos lidiando era con encierro, con ansiedades, era con un montón de cosas que de alguna manera también afectaba el aspecto profesional. Entonces, o sea, y aquí no miento, pues cuando la representación de un community en crisis en marzo 2020 y poniendo ese gatito, o sea, creo que la mayoría pasamos por lo mismo y no me equivoco al decir pues que la mayoría de personas y profesionales acá pudieron haber experimentado lo mismo. Entonces, debemos tener presente que ya ha pasado un año desde que cambió esa manera de interactuar. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Es que con la crisis del COVID seguimos consumiendo en casa. O sea, tuvimos que adaptarnos a tener una relación con nuestro usuario y ahora meternos a su casa de manera virtual. O sea, ahora ya no es como a llegar a tocarle la puerta y decirle, mira, cómprame, sino que ahora es prácticamente como que le dijeras, mira, metámonos una llamada de Zoom y te explico si te gusta o no la marca, o sea, algo como más íntimo. Entonces, aquí es en donde viene esa terminología que se llama Home Economy, que prácticamente es todo lo consumido en casa. O sea, hubo gente que a diestra y siniestra, y aquí creo que el ejemplo clarísimo eran los delivery, o sea, vos hacías delivery por súper, delivery por farmacia, por ropa, aunque vos no fueras a salir, que comenzabas a decirte, bueno, me lo merezco y me voy a dar un gustito, y te comprabas zapatos y quizás en toda la semana ni salías, y mucho menos cuando tenías esta idea de salir por DUI. Entonces, esta nueva economía de consumo en el hogar ha inundado todo, desde ropa que te pones hasta el tiempo libre, plataformas de streaming y redes sociales como principales maneras de reclamo, pero también una manera de poder salvar a todo este tipo de personas que estábamos en confinamiento en ese entonces. Entonces, ahora bien, nosotros estamos hablando que comenzamos ya una apertura en donde sí tenemos que tomar en cuenta el distanciamiento, tenemos que tomar en cuenta medidas de bioseguridad,
pero aún así tenemos que dar esa calidad humana como community, tenemos que dar esa cercanía aun cuando me están pidiendo a mí que tenga 2 metros de distancia de la otra persona. Entonces, creo que algo muy bonito de los community es que como son tan camaleónicos dentro de todas estas ramas, es que aprenden o sea, tantas cosas y tienen que adaptarse a tantos temas que tienen la capacidad de sacar unas tendencias súper buenísimas que, o sea, uno al final de cuentas impresionadísimo de cómo pueden salir y qué tipo de contenido se puede hacer viral. Entonces, community, creativo, social media manager, profesional, emprendedor, persona interesada en redes, alumnos que estén acá, yo les puedo dar 3 consejos el día de hoy. El primero es que nadie te enseña a ser un community experto, la experiencia te prepara en el camino. Solo respeta y honra la marca en todo momento, porque al final de cuentas, o sea, eso sos la cara de la marca, y también respeta la personalidad de cada una de las empresas. 2, por favor, no querrás matar a los clientes. Yo sé que a veces es bien difícil el tener que lidiar con algunos clientes dentro de DMs porque han tenido maldito, lo demás, pero la personalidad siempre debe mantenerse. O sea, el conocimiento lo debes de proyectar y las habilidades las debes aplicar. Y si se dan cuenta, esos son los 3 puntos de qué es un community manager. Y 3, busca el pilar humano. En un mundo virtual la gente busca calidez humana y sentirse cómodo a pesar de lo vivido. Y yo sé que, o sea, a pesar que tenemos unas puertas para la innovación, también nosotros tenemos que aprender a ver cómo le damos lo nuestro a cada una de estas plataformas. Si logras esto, te aseguro que podrás caminar como Juan por su casa en cada uno de tus clientes. Y creo que algo muy bonito y que a mí en lo personal me gusta ver es la creatividad con la que salen las marcas. Quizás para ir cerrándose, solo mostrando unos ejemplos de community que ya lograron entrar a la casa. O sea, si ustedes no siguen cuentas como Netflix, o sea, en serio que les van a hacer el día. O sea, creatividades de communities pasan cuando tú te inundas de todo y no tenés miedo a hacer ciertas acciones cuando ya conoces bien la marca. Por ejemplo, Netflix es una plataforma, o sea, que por la variedad de películas, de series y todo lo demás, o sea, Netflix es como que vos vieras a un bicho que vos podés hablar de echarte una tertulia con él. Pues entonces imagínate en esta que era para la temporada 10 de Walking Dead, salió un campeón diciendo ya la vimos, community manager listo, sabiendo que no afectaba en nada responder así, comenzó a responderle a esta persona como un meme, que en este caso o sea, era de cancelar todo porque ya este brother ya la había visto. Ahora bien, nos vamos a Whiplash, que eran de 2 communities diciéndose bellísima, gracias hermosa a través de su marca. Sí, a los communities dentro de la época, o sea, pandemia y post-pandemia nos ha tocado bien pesado, y todos los que trabajan en áreas digitales, porque es un doble de trabajo, pero al final de cuentas, o sea, la recompensa acá es armar comunidad y también que ver a la marca crecer. Después vamos a otros que aquí, o sea, discúlpenme, pero yo en serio espero a la persona que le trabaje a Pradera Hotel le estén pagando como $3,000 a ese community, porque ustedes podrán decir que es muy delicado manejar una cuenta de un motel, pero si vos sabes la creatividad con la que la manejas, te aseguro que vas a poder construir una comunidad. O sea, pónganle que este fue un post que pusieron para el diciembre del año pasado, de una frase que puedas usar en Pradera y en la cena navideña. O sea, uno diría, bueno, no hay que mantener la compostura, o sea, puede que haya visitado estos lugares, puede que no, pero, o sea, no darse el gran color. O sea, tiene este post 75 comments, 100 reacciones y 35 shares. O sea, ¿qué tipo de comunidad más pro este community ha construido? Pero porque sabe cómo es la personalidad de la marca y cuáles son los lujos que se puede dar. Otro, cerveza Golden, con el tío Golden, o sea, armándose una personalidad, una persona súper buena al momento de distribuir mensajes, hacer contenido, porque al final de cuentas se ha personalizado él como el tío Golden y trata de mantener la persona que maneja las redes y maneja el contenido bajo esa misma estética, para que no le cueste generar contenido después, porque para vos es mucho más fácil, agarras contenido de donde sea y lo sabes adaptar bien. Y también agarrar, por ejemplo, este chero Miguel Basurto, o sea, hay gente, este chero es mexicano, pero, o sea, hay gente que lo sigue alrededor de Latinoamérica
porque ha buscado tendencias que puedan englobar a nivel latinoamericano, no solo a los mismos mexicanos, sino que a más gente. Entonces, si se dan cuenta, aquí es cuestión de habilidades, personalidad y conocimiento. Entonces, si ustedes saben aplicar muy bien eso, les apuesto que si le dan algo útil o divertido al usuario, rápido los van a dejar entrar a su vida. Atentamente, un Community Manager. Esta ha sido mi participación de parte de mi persona para darle entrada a la licenciada Ceci. Gracias, Andrea, te agradecemos mucho tu participación por el abordaje que has dado sobre las habilidades, sobre las competencias, los conocimientos, la evolución que ha tenido, el impacto de la pandemia que vino a modificar rutinas de trabajo, así que, y el proceso creativo en que se ha llevado y cómo entrar en casa. Te agradecemos mucho esa parte ilustrativa que nos has dado. Hoy, Cecia, le doy a usted el micrófono, todo suyo. Muchísimas gracias. Creo que sí, ¿me escuchan bien, Kevin? Sí, te escuchamos. Vaya, muy bien. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Kevin, a Silvia, licenciado Chacón, que también vi que estaba conectado por ahí, y a los más de 80 participantes que están por acá acompañándonos. Estamos experimentando ahora a través de esa nueva herramienta, a través de Teams. Quiero a todos darles las gracias por hacerme parte de Disruptivo. Esta iniciativa que ha tenido la Escuela de Comunicaciones, y creo yo que es un espacio que hace honor a su nombre, ¿verdad? Porque rompe los esquemas de los eventos que tradicionalmente veníamos implementando en universidad antes de la pandemia, pero qué bueno que se ha aprovechado el contexto y la virtualidad para que podamos discutir, compartir y ampliar el conocimiento. Así que miles de gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el Community Manager y su papel en la construcción de la reputación online. Ese término que los catedráticos, especialmente los de estratégica, nos enseñan recurrentemente, y evaluamos las definiciones de diferentes autores. ¿Cuál es el papel del Community Manager en la construcción de la reputación online? Y quiero compartir con ustedes algunos elementos que quizás son básicos, pero necesarios, porque nos van a permitir tener una visión mucho más clara de este personaje del Community Manager y cómo ha ido cambiando su rol hasta asumir una de las tareas más importantes, que, como ya nos lo compartía Andrea, es la construcción de la reputación corporativa. Y para ello debemos remontarnos en los inicios de la historia del Community Manager, y verán ustedes cómo ha sido su evolución, en cuanto a funciones, que es el nombre que tiene este conversatorio. Bien, como dicen los de Platzi, no sé si conocen esta plataforma de educación en línea, esta es la historia no oficial del Community Manager, y es no oficial porque es probable que ustedes hayan escuchado otras versiones sin que ninguna sea oficial. Ahora, lo importante, creo yo, es destacar que la figura del Community Manager como tal nació del más puro y simple binomio que es la oferta-demanda, ¿verdad? Es decir, a partir de los escenarios que han ido surgiendo en la web y que nos ha posibilitado el Internet. Entonces, ¿en qué momento fue que se dijo hágase el Community Manager? Tuvieron que pasar varias cosas para que este profesional tomara la forma de lo que hoy conocemos como Community Manager. Ahí les he compartido algunos elementos, pueden haber otros, obviamente, pero creo que estos son elementos clave que hicieron que este personaje surgiera y tomara la relevancia que ahora tiene, y especialmente en tiempos como este, donde estamos viviendo una digitalización como nunca antes. Entonces, en primer lugar, ¿cómo surgió el Community Manager? ¿Cómo se dijo hágase el Community Manager? Con el nacimiento de la web 2.0, ¿verdad? La web de la colaboración, la web de las redes sociales,
esa web que hizo a un lado esos sitios estáticos que estoy segura más de algunos recordarán y que eran unidireccionales, que estaban llenos de información únicamente y que le conocemos como la web 1.0. En cambio, la web 2.0, que ya dijimos, es conocida como la web social, la web colaborativa, es donde nacen lo que hoy conocemos como los blogs, los wikis y las redes sociales. ¿Y qué pasó? Que al nacer esta web colaborativa, los usuarios comenzaron a co-crear socialmente tanto contenido como también valor. Y de ahí es que nace el término de los famosos prosumidores, que estoy segura también lo han visto con sus catedráticos en las diferentes asignaturas, ¿verdad? Los prosumidores, que son productores y consumidores de contenido simultáneamente. La web 2.0 entonces fue uno de los eventos importantes para que pudiera surgir el Community Manager. Luego llega Facebook en el 2004 y Twitter en el 2006. Antes de eso, el concepto de redes sociales todavía no había sido adoptado por los usuarios, ni mucho menos por las marcas. Sin embargo, el éxito de estas plataformas fue inminente y las marcas comenzaron a tener presencia en estas plataformas para ganar fans, para ganar seguidores. Y aquí es donde comienza a vislumbrarse la necesidad de ese alguien que gestionara el contenido, que gestionara la comunidad, y nace lo que hoy conocemos como Community Manager. Al inicio, los Community Managers se dedicaban únicamente a aumentar el número de seguidores en las plataformas que manejaban y a publicar el contenido, porque estas plataformas eran vistas por las marcas como una herramienta para poder amplificar promociones, ofertas, nuevos productos, es decir, para comunicación unilateral únicamente y nada de lo que hoy conocemos como generar contenido de valor para el usuario. Después, los expertos en marketing comenzaron a darse cuenta que estas herramientas, especialmente Facebook, Twitter y otras que fueron surgiendo, podían convertirse en canales que servían para hacer servicio al cliente, ¿verdad? O en términos más generales, para poder interactuar de manera directa con los consumidores. Entonces, las marcas empezaron a crear concursos. No sé si ustedes se acuerdan también de esa etapa de las redes sociales, que veíamos concursos de todo tipo, a regalar productos, pero también comenzaron a responder dudas y a solucionar problemas de los usuarios todos los días. Y es en este momento en donde el Community Manager se convirtió como una especie de operador de un call center virtual y que su objetivo principal era responder las dudas de los consumidores, y hasta hoy pues es una de las tareas más importantes de este profesional. Y con este nuevo rol del Community Manager, las marcas se dan cuenta que estas plataformas son una gran oportunidad para acercarse a los públicos, y es como comienza a generarse la demanda en el mercado laboral del gestor de estas comunidades donde usuarios y marcas interactúan. Esta definición de la revista Forbes describe el Community Manager como esa figura que es la primera línea de interacción que ayuda a los clientes a identificar y a entender el negocio. Es decir, el Community Manager, como lo comprendemos hoy y como nos lo compartía también Andrea, es ese nexo entre la marca y la comunidad que ayuda a generar ventas, ayuda a retener los clientes, ayuda a generar contenido, pero sobre todo ayuda a crecer a la marca y a difundir su identidad. Hay algo bien importante en la historia del Community Manager. Fue un hito, ¿verdad? Lo que ocurrió en su historia, en la conformación del perfil de este profesional. Y es que
al abrirle la puerta a los consumidores a través de las comunidades virtuales, también se le abrieron las puertas a los famosos haters, ¿verdad? Aquellos que alguna vez quizá fueron decepcionados por el producto o por la marca y estaban buscando venganza. Entonces el community ya no solo tenía que dedicarse a generar contenido para las plataformas, ya no solo se dedicaba a contestar dudas y preguntas, sino que también tenía que lidiar con estos personajes antagónicos, los haters, los trolls, pero que al final son parte del rompecabezas, son piezas del juego que construyen o destruyen imagen y reputación de marca. ¿Qué es el Community Manager hoy, verdad? Aparte de todo lo que nos ha compartido Andrea, y ahora en este nuevo escenario donde lo digital ha tomado una gran relevancia y con mayor fuerza durante esta crisis sanitaria que hemos vivido a nivel mundial. Creo que lo primero que debemos reconocer es que hoy en día, a pesar de que estamos un poco más metidos en lo digital, todavía hay mucho desconocimiento, todavía hay ideas preconcebidas de lo que es y no es un community manager. Hay muchas ideas erróneas en el mercado laboral de cuál es el papel que debe tener, que debe asumir el community manager, y eso lo podemos evaluar en las descripciones de puesto en las diferentes plataformas de empleo, en donde básicamente se cree que el community manager es como una especie de superhéroe que es capaz de hacer el trabajo de 7 personas más el suyo. Y vemos que las empresas están buscando un perfil en donde se le pide al community manager que sepa de diseño gráfico, pero también de diseño y programación web, que sepa de animación, que sepa de fotografía, que sepa de producción audiovisual, que sepa de redacción y periodismo, de posicionamiento SEO y por supuesto de redes sociales. O sea, que sea un profesional orquesta. Y otro escenario que también debemos conocer es que en la última década hemos visto que en la medida que el entorno digital se va desarrollando, también van surgiendo nuevos perfiles profesionales especializados en las diferentes áreas digitales que en muchas ocasiones también se cargan dentro de la exigencia del perfil profesional del community manager, ¿verdad? Si hemos escuchado, por ejemplo, del content manager que se enfoque en contenido, del social media manager que se enfoque en la parte de estrategia. En los últimos años hemos escuchado hablar también del copywriter web, ¿verdad? Que ya existía, pero en el entorno publicitario, y ahora se ha llevado a la parte digital, entre otros perfiles que especialmente forman parte como de las estructuras de trabajo de las agencias digitales. Y vemos que, claro que sí, en muchas ocasiones los community managers tienen que asumir todas estas responsabilidades porque no todas las empresas tienen un presupuesto amplio para poder pagar a cada profesional que he mencionado. Pero el problema es que dentro de ese perfil táctico se pasa por alto en muchas ocasiones el más importante rol del community manager, que es construir reputación. Y de ahí me gusta mucho el análisis que Ellen Lees, ¿verdad?, hace sobre el principal papel del community manager, como fue en algún momento en sus orígenes. Y vean lo que ella dice. Dice, el community manager debe asegurarse de posicionarse como un embajador de la verdad, como un embajador de la realidad y un análisis clave para la comunidad. Entonces, al ser el community manager responsable de la gestión, del desarrollo de la comunidad online, esa persona que convive día a día con los miembros de esa comunidad, que sabe qué le gusta, que sabe qué no le gusta, que sabe qué les hace enojar, el community se convierte en ese nexo entre la marca
y la comunidad. Se vuelve en una extensión, en una representación de la voz de ambos mundos, ¿verdad? Y es justamente en ese punto donde es un constructor reputacional. Ahora, ¿qué aporta el community manager a la reputación corporativa? Pues, obviamente aporta mucho más que la mera presencia de la marca en línea, pero yo les quiero compartir algunos ejemplos para que comprendamos mejor todo lo que puede hacer un community por la reputación corporativa y por la reputación online específicamente. Acá les he traído algunas respuestas de community que hicieron historia. Pónganse en los zapatos de estos community. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran recibido este tipo de respuestas? Bueno, el primer caso es de Aerolíneas Argentinas, en donde su community manager le dio una gran lección a un usuario que se quejó de las aeromosas que trabajaban para ellos. Así que veamos qué fue lo que pasó exactamente. Andrés Horacio Pignataro se llama el usuario y dice: a mí lo que me llama la atención es el bajo nivel de azafatas que tiene la empresa. Antiguamente eran altas, esbeltas, imponían respeto. Ahora toman chicas bajas y gorditas y deja mucho que desear el aspecto en vuelo. Saludos. Veamos la respuesta de la marca, la respuesta magistral de este community. Hola Andrés, estos son los requisitos para ser tripulante de cabina: mayor de 18 años, mujeres de 1,63 a 1,75, los varones de 1,70 a 1,85, nacionalidad argentina, estudios secundarios completos, la licencia de dominio de inglés, saber nadar. Y vean cómo cierra. Los prejuicios nos salen a volar y los dejamos en tierra. Saludos. Díganme ustedes si no es una respuesta magistral, ¿verdad? La de este community manager. Si no estaba construyendo de esta forma reputación, dando a conocer la forma de pensar de la compañía y defendiendo sus valores también. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo del Banco de Crédito del Perú, ¿verdad? Donde el community le responde a un usuario que reaccionó a una publicación en Twitter que hizo el propio banco, en donde mostraba su posición a un tema que en nuestra sociedad es súper sensible, es controversial. Pues vean lo que pasó. Dicen ellos: celebremos con quienes sueñan con un Perú en el que se respeta a todos por lo que son. Día del Orgullo, contigo BCP. Y ahí vemos la representación icónica de la bandera arcoíris en cuanto a este tema del orgullo gay. Y dice el usuario: BCP comunica desafiliándome en 3, 2, 1. Y veamos nuevamente la respuesta magistral de este community representando a la marca. Dice: Daniel, lamentamos que dejes ser parte de nuestro banco. Esperamos que pronto pueda ser parte de un Perú más tolerante. Otra vez, ¿verdad? Qué manera de posicionar la filosofía de la marca, de defender los valores de la marca. Y déjenme contarles que este banco es el banco que tiene más historia en el Perú. Yo sé que este es un tema muy polémico y de hecho la respuesta del community sumó aplausos, pero también críticas, ¿verdad? Ahora, independientemente de nuestra posición como seres humanos, como sociedad, como individuos, la labor del community acá fue defender y dejar muy en claro la filosofía de la diversidad y de la inclusión que apoya la marca, que finalmente pues, es parte de su misión como community manager, el ser una extensión de la voz de la marca, ¿verdad? Y que por supuesto deben ponerlo en práctica con su comportamiento corporativo. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina a un banco negándole un servicio financiero a una persona únicamente por su orientación o su preferencia sexual. Ok, veamos el siguiente caso, ¿verdad? Este caso sucedió en México,
con un partido político, el Partido de la Revolución Democrática. Resulta que un candidato a gobernador del Estado de México lo que hizo fue aprovechar una pregunta jocosa que le hizo un usuario, ¿verdad?, lanzada en un mensaje privado en su cuenta de Facebook. Veamos qué fue lo que pasó. Juan Cepeda es el candidato. Eso fue un mensaje privado en Facebook. Le dice el usuario: si voto por usted, ¿evitará que Thanos robe las gemas del infinito? Responde el candidato: el universo Marvel no está en la jurisdicción del Estado de México, pero si los Avengers nos piden apoyo, sin duda dispondremos de la policía estatal. No sé si lo hizo el propio candidato o lo hizo su community manager, pero fue una respuesta muy inteligente, una respuesta astuta, ¿verdad? Una respuesta también basada en el entendimiento de los gustos y de las actividades de la gente, ¿verdad? Por eso decíamos que el community manager es un nexo que representa también a la comunidad. Entonces, todo lo que estos personajes que les he compartido, estos casos, todo lo que ellos hicieron, tuvo un costo reputacional y su labor ayudó a mostrar el carácter y la esencia de la marca o de la figura pública en el último caso. Al final, la reputación corporativa es eso, el reconocimiento que hacen los públicos, los stakeholders de una compañía sobre su comportamiento corporativo expresado a través de su identidad, de su carácter como marca o como persona también. Entonces, no cualquiera puede ser community manager, ustedes lo saben, ¿verdad? No solamente se requiere saber de tendencias y de tecnologías, sino que también se necesita entrar en la piel de la marca para poder entenderla y representarla ante la comunidad virtual, pero también se necesita entrar en la piel del usuario para poder entenderlo y representarlo ante la marca. En términos de reputación, que no ahondo más en el tema porque sé que lo han hecho desde las cátedras y los ejemplos hablan solos, lo que la gente dice de ti, esa es la métrica más importante en el futuro. Su principal labor como community manager, no lo olviden, claro, se requiere un perfil táctico, ¿verdad? Con todas las habilidades que nos compartía ya Andrea, pero no olvidemos cuál es el norte, ¿verdad? Y es ser la voz de la marca, ser una buena representación de la marca ante la comunidad y viceversa, de ser una buena representación de la voz de la comunidad, de la voz de los usuarios ante la marca. No me quiero extender más, con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Cecia, te agradezco mucho el abordaje que nos has permitido dar. Doy paso a Silvia para la siguiente etapa. Muchísimas gracias, Andrea y Cecia. Me parece que ambas han tocado puntos interesantes en relación al tema del community manager. Yo recuerdo que cuando se planteó este tema, ¿verdad? La idea surgió porque, si ustedes recuerdan, a lo mejor lo recordará, lo tendrá más fresco Cecia que Andrea por la edad, ¿verdad? Pero en el 2010 el tema del community manager comenzaba en nuestro país y quizás en Latinoamérica, entonces era algo bastante, ¿cómo les puedo decir? No era tan exigente como ahorita, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta lógicamente, ¿verdad? Que es un elemento importante que, como Cecia lo acaba de plantear, ¿verdad? Se encarga de crear y de mantener la reputación de una empresa, de una institución y de personas también, pero por otra parte creo yo que se ha hasta cierto punto descargado de ciertas responsabilidades al community manager, porque antes se le veía como el todólogo, o sea, tenía que estar en todo. Ahora responde en sus actividades
a un plan estratégico también, ¿verdad? Relacionado con la generación de contenido, con la comunicación digital, que ya es otra ramificación y es donde los jóvenes, los nativos digitales ven, por ejemplo, en clases que hacemos la diferenciación entre estrategias análogas, digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso me parecía bien interesante esto del tema de la evolución, y por otra parte porque el tema de la evaluación, de las métricas también, me parece que es algo bien importante, y sobre todo algo que puede, en lo que me puede apoyar Kevin, es la idea de estar escuchando continuamente a su comunidad, lo que decía Andrea, ¿verdad? Ya no es one-to-one, sino que es one-to-community, o así era, Andrea, ¿o me equivoco? No, así es, Gaby. Sí, ¿verdad? Así es, one-to-community, porque entonces tenés que estar, por ejemplo, antiguamente era hasta cierto punto fácil, entre comillas, porque no era tan fácil, redactar una serie de respuestas, pero nos damos cuenta ahora que las personas lo notan, ¿verdad? Entonces tenés que estar pendiente, y lo más bonito es cuando identificás, porque sabes, así como en la radio, ¿verdad? Cuando tenés a esos radioescuchas frecuentes y que te llaman continuamente a tu turno y que se convierten en tus amigos, ¿verdad? De la misma manera tiene que ser ahora el trabajo, y el tema de la humanización me gusta mucho porque eso es lo que está buscando la gente, ¿verdad? La figura más humana que te pueda entender, que pueda empatizar contigo también. Y estoy de acuerdo con Andrea que lógicamente el tema del COVID-19 o de la pandemia vino a ser un punto de quiebre y a poner en realce el tema de la humanización de las instituciones y de las empresas. Y lógicamente el community manager yo lo veo como, si lo vemos en un ajedrez, pues son los peones, ¿verdad? No de manera despectiva, sino que los peones porque están en continua actividad también, y si no lo vemos como una barrera, ¿verdad? Es la primera, el primer contacto que tiene el usuario, los clientes, con la empresa. Y lo otro es, lo que le decía, que Kevin me podría apoyar rápidamente con un comentario, es estar continuamente hablando con ellos, identificando cómo van evolucionando también los usuarios o los consumidores, porque ahora más que nunca no podemos trabajar con fórmulas ya preestablecidas, ¿verdad? En un semestre se comportan de una manera, la otra de otra manera también, ¿verdad? Y creo que hay algo bien interesante también, por ejemplo, para quienes lleven cuenta de restaurantes, ese cambio, ¿verdad? La gente ahora pide más a domicilio, existen las aplicaciones, el comportamiento del consumidor es extraño, los restaurantes hacen, los que tienen servicio a domicilio propio, hacen esfuerzos para que pidan la comida por ahí, la gente prefiere las aplicaciones como Uber Eats, nosotros tenemos el Monito, Hugo, que tienen otras promociones también, pero que tienen un recargo, o sea, entender en la actualidad al consumidor es una cosa complicada, pero interesante cuando se está concentrado en ello. Por otra parte, el trabajo en equipo también, ¿verdad? Porque el community manager no está solito. Kevin. Y es que en el área de marketing de contenidos no podemos dejar de un lado qué piensa, qué siente y qué hace el consumidor. Constantemente tenemos que estar rastreando esas pautas conductuales, y eso también nos viene a condicionar nuevas formas de segmentación, nos viene a condicionar el mensaje que se construye. Con Andrea hemos experimentado en algunas ocasiones en cómo algunos datos propios de la investigación cuantitativa y cualitativa adaptadas al marketing de contenido nos permite detectar cuál es la mejor experiencia con la que se puede ofrecer un producto o un servicio en el área de comunicación comercial, institucional u organizacional, y a partir de ello establecer los insights y establecer el plan de medios en el canal exacto en el que puede ir, y uno ya va pensando en el mensaje, ese proceso creativo de decir, me voy a atrever a decir esto porque el público con el que estoy tratando es de esta manera, lo he rastreado y me ha permitido generar ese tipo de diálogo, que es lo que se busca en el tema del community manager, ser generadores de
de conversaciones. La conversación es clave para poder entrar en los procesos de compra. La gente comienza a buscar y en las búsquedas en internet tienen que incidir prácticamente como en lo presencial, que uno llega a una especie de almacén, uno dice qué desea, qué busca, por qué lo quiere, y eso lo atrapa. Andrea hacía alusión al inbound marketing, ese embudo en donde en el primer proceso de atracción, ahí es donde a uno lo agarran a partir de los intereses que uno tiene. Entonces, los patrones conductuales no hay que dejarlos, la métrica nos sirve para tomar decisiones. Y algo que estoy seguro y que compartimos aquí entre todos es que la data cuantitativa y cualitativa nos va a ayudar a tomar decisiones. Y eso forma parte ya de este nuevo escenario. La COVID-19 nos metió a un mundo de incertidumbre, pero para poder movernos en este escenario tenemos que tener los datos pertinentes que nos abran esas posibilidades a nuevas estrategias de comunicación. Y ese es el juego que tiene el community manager en alguna empresa grande o mediana o pequeña. Yo sé que el sector es muy variado y a uno casi que lo obligan a ser todólogo, pero esa habilidad de ser camaleónico y ayudar a que las marcas comuniquen, ese es nuestro trabajo. Yo tengo una pregunta que me ha llamado bastante la atención. Normalmente hemos estado viendo ejemplos, sobre todo de marcas o empresas que se dedican a la venta, pues al consumo, a la compra y a la venta. ¿Cuál podría ser una de las principales diferencias en redes institucionales, por ejemplo? ¿Cuáles serían algunas características principales y aportes que los comunicadores debemos de hacer y manejar en este sentido? Gracias. Andrea, Cecia, ¿quién de ustedes puede contestar o desea contestar? Bueno, yo creo, Diego, que en cualquiera de los casos, ya sea se trate de una marca, de una ONG, de una marca institucional, de una figura pública, todo va a depender de una cosa, y es que la conversación digital toma la forma de la personalidad y de la filosofía corporativa, ¿verdad? De acuerdo a cuáles son mis valores, cuál es mi identidad, qué es lo que yo pregono como marca, cómo me autodescribo, cuál es mi filosofía, cuál es mi visión, cuáles son toda esa escala de valores que yo pregono, ¿verdad? Como marca. Entonces eso va a determinar la forma que va a tomar también la conversación digital. Yo creo que esa es la principal diferencia en cómo desarrolla el contenido. Incluso lo podemos ver en las marcas comerciales. Aunque vendan el mismo producto, ofrezcan el mismo servicio, su conversación es distinta porque su filosofía es distinta también. Entonces, de acuerdo a su filosofía, así es el abordaje también que hacen en lo digital. Quisiera agregar también algo ahí al aporte que ha hecho la Cecia, y es que también algo muy importante pues para un community, aún cuando se vaya comenzando pues desde cero conociendo una marca o cuando ya uno tiene un preámbulo, siempre es importante el indagar el buyer de ellos y ver cómo es que tú le puedes llegar también a partir de tu empresa o de tu organización. Porque creo que también poniendo de ejemplo, ONU Mujeres, o sea, es una organización, pues estamos hablando de una organización no gubernamental y que la verdad ellos siempre van a estar en apoyo a la mujer desde cualquier aspecto, a sus derechos, a sus deberes, también en manera de protección y demás, y uno podría creer que no tiene la libertad uno como community del poder crear cierto contenido. Pero cuando comenzás a evaluar la personalidad de ONU, comenzás a ver de que es una empresa, una organización que te permite ser hasta cierto punto tierno en lo que vos digas, que te permite ser dado, que se extienda cierta calidez entre mujeres, independientemente sea una organización y que tenga una formalidad como tal por el renombre que tiene.
tú puedes tener esa libertad de poder generar una conversación, un contenido, de poder crear una estrategia que se salga un poco de lo convencional, pero es aquí en donde retomo lo que mencioné un poco más temprano, y es que si tú conoces bien la organización y la empresa, lo que vende, lo que hace y cuál es la personalidad que ha adquirido, por eso es muy importante, y algunas empresas puede ser que por falta de presupuesto o por X o Y razón no tengan un manual corporativo. Es bien importante porque esto al final de cuentas le ayuda a la persona, al community, al social, de ventas o a quien sea, a saber quién es la organización, cómo le puede llegar, qué palabras utilizar, qué no, qué sentimientos evocar, porque ahí te va a permitir a ti manejar de manera eficiente y de una forma súper amplia la marca. Entonces creo que eso sería también mi aporte, complementando con lo que la Alixia acaba de mencionar. Bueno, aquí hay otra, gracias Andrea, hay otra pregunta, es de Andrea Molina, dice, ¿qué hacer cuando una empresa nos pide hacer cosas que están en contra de nuestros valores, y además cómo saber con qué herramientas se utilizan para medir alcances? Creo que son dos preguntas en una, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando les piden hacer cosas que van contra sus valores? Y la otra es, ¿qué herramientas usar para medir alcances? Bueno, quisiera como agregar yo en esa. Te voy a contar rápido una experiencia que yo tuve relacionada a la parte de en contra de nuestros valores, porque sí es bien difícil el saber cómo tú puedes manejar ese tipo de situaciones. Como mencioné, usualmente un community manager es bien camaleónico, se tiene que informar de lo que sea y como sea, pero hay veces que a nosotros nos vienen a caer situaciones o marcas o alguna campaña específica que nosotros consideramos que definitivamente es una marca que nosotros no la podemos trabajar porque es algo que no nos funciona. Hace unos años atrás, cuando comencé a trabajar en los primeros años de freelance, tuve una marca que prácticamente ellos estaban a favor de cualquier tipo de crueldad animal en cuestión de belleza. Entonces es bien yuca porque en mi caso, o sea, yo tampoco es que sea vegana, vegetariana, pero también trato de buscar como productos que aporten al medio ambiente y demás. Entonces a mí me dijeron como, mira, el tono de comunicación es eso, o sea, tiene que ser como bien directo a qué beneficio tuyo, sin importar si vos dañas a un animal. Entonces sí, creo que también ahí está en tu ética profesional, porque es bien duro. Yo sé que dentro de todo el campo laboral uno puede decir, puya, o sea, dejar un trabajo, dejar una marca, pero siento yo que también ahí radica tu esencia como profesional en la ética y todo como tú lo manejas. Yo en esa ocasión sí decidí renunciar a la marca, de no llevarla, porque definitivamente uno tampoco, o sea, sí se tiene que adaptar al cambio, pero tampoco uno puede estar súper inmerso dentro de ese tipo de temática, y al final de cuentas, o sea, también eso se reconoce en un profesional, o sea, por saber en qué marcas entras y qué marcas no estás dispuesta a llevar, porque sabes que si de por sí no te gusta o dentro de todo este proceso no logras agarrarle sabor, muy difícilmente vas a poder innovar, llevar contenido, poder responder, porque al final de cuentas hasta tú misma sentís cierta incomodidad en la marca. Ahora bien, si vos no puedes como zafar de eso, decir, mire, no la voy a llevar, sí te recomiendo que de alguna manera hay un punto medio, o sea, encontrar y ver la marca desde un aspecto profesional, porque al final de cuentas tú te puedes informar y todo, pero puedes dar un lineamiento de decir, o sea, el tipo de contenido que voy a hacer es este, pero no sobrepasar esos límites de comodidad en donde vos digas, no, posiblemente este contenido me va a salir mal porque ni a mí me gusta, porque no va contra mis creencias, etcétera, etcétera. Pero yo te puedo decir que al final de cuentas, la esencia de un profesional vale un montón dentro del mercado. O sea, uno podría decir como, o sea, pero
pero muy reducido el campo laboral de un comunicador, pero te puedo decir que uno también puede darse su espacio y puede decir en qué momento uno puede manejar la marca o no. Y en el caso de cómo saber con qué herramientas se utiliza para medir alcances, mira, la verdad es que gracias a redes sociales es una maravilla porque ha venido a innovar y a hacernos más fáciles las cosas. Créeme que la medida o la parte de herramientas para medir alcances, Facebook e Instagram y en sí las plataformas esas han venido a desarrollar un montonazo. Cómo te muestran las métricas, porque te dicen hasta qué hora está tu usuario activo, qué post le ha gustado, cuál, si vos has hecho una pauta o un carrusel, si le ha gustado o no. O sea, de por sí te puedes apoyar dentro de todos estos herramientas que te están brindando, pero en este caso también puedes ampliarte de otras. Por ejemplo, obviamente algunas sí tienen que ser pagadas porque desgraciadamente pues aquí es como un bono pro, ¿verdad? El obtener ese tipo de data, pero tú puedes también como meterte a... Bueno, yo utilizo HubSpot, de alguna manera también es una herramienta maravillosa para poder dar métrica, pero también tenés otras herramientas como Buffer, que en un principio Buffer te permite ver, o sea, agendar, pero si tú compras la versión Pro o te permiten dar la versión Pro, también puedes ver la parte de métricas. Algo que es súper bueno también tenés a BuzzSumo, o sea, es como una plataforma súper buena que te permite evaluar por nicho también o sector. Y te permite evaluar keywords para ver si tú las puedes utilizar para futuro contenido. Entonces, algunas sí son gratuitas, otras no, pero para uno que va comenzando puedes apoyarte de las redes principales, Facebook, con Facebook Business. Incluso aprovechando Facebook Business, tiene una extensión que se llama Blueprint. Te permite incluso darte capacitaciones a ti para evaluar sus métricas, y así estás acreditado por Facebook y sabes leer las métricas que ellos mismos te brindan. Entonces eso sería mi respuesta a esa pregunta para Andrea. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta que dice, con respecto a los ejemplos, Natalia Hernández, con respecto a los ejemplos que nos dio la licenciada Cecia y lo que mencionó Eli Kevin, sobre que un community manager debe ser generador de conversación, entonces tiene que manejar también el buen servicio al cliente. Cecia. Cecia. Hola. Bueno, le podemos ayudar a Cecia con la respuesta. Hola. Hola, Cecia, ¿sí? Sí, que tuve el problema que les mencionaba con mi compu, pero aquí estoy. Desde mi teléfono. Generalmente, Natalia, cuando vemos una marca, no pensamos... A ver, el usuario cuando ve una marca no piensa como la vemos nosotros desde adentro. Nosotros la vemos como departamentalizada, segmentada, fragmentada. Pero un usuario, un consumidor, la ve como un todo. Y de hecho, el papel del community manager es ese: unificar en alguna medida los mensajes de la marca, no importa cuál sea la necesidad que tenga el cliente en las comunidades virtuales, tener una respuesta que le sea útil, una respuesta que le pueda generar valor a la marca, pero también al usuario, así sea sobre el precio de un producto, así sea sobre opinión del servicio al cliente, así sea sobre el estado de los baños, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones a los community les toca meterse como en temas que no necesariamente son como del contenido digital, sino de otras áreas, pero como su responsabilidad es la representación de la marca ante esas comunidades, debe fomentar y cultivar una buena relación también con las otras áreas de la empresa para poder ofrecerle al usuario el mejor de los servicios, no importa en qué área sea. Entonces sí, para el usuario es relevante cómo recibió el servicio el cliente y lo consulta a través de sus comunidades,
pues el community manager debe tener y ofrecerle una respuesta que pueda serle útil, ¿verdad? Y generarle valor a ambas partes. Muchas gracias, Cecia. Espero que haya escuchado. Muchas Natalia. gracias. Sí. Una pregunta. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Solo tenía otra pregunta. Dígame. Bueno, esta es más para saber su opinión con respecto a una campaña global que ahorita está en trending, no sé si la han visto, que es de un conejo que se llama Safe Route, que es por una, que es por creado por esta, no sé cómo se llama, Human Society International, pues que busca prohibir esto del uso de los animales para probar maquillaje cosmético, exacto. Entonces quisiera ver su opinión sobre cómo están respondiendo algunas marcas que ya están sacando, que pues están como apoyan eso de ocupar experimentos con animales, que se puede ahí hacer ahí también me imagino que los community managers están pendientes de la situación. Andrea o Cecia. Yo ahí le cedo la palabra a Andrea, que está más empapada de ese mundo. Vaya. Fíjate, Natalia, que hay algo bien curioso y que incluso con el Kevin nosotros lo platicamos en una clase, y es que cuando nosotros nos ponemos a observar diferentes tipos de públicos, tenemos uno que se llama específicamente público consumidor responsable, que es ese tipo de público que busca aportar, aunque sea un poquito de su grano de arena, o sea, aportar algo, un granito de arena. O sea, y te estoy hablando que ni siquiera decirte cómo me voy a poner a pegar una gran protesta, que me voy a poner enfrente de un parque a levantar stop animal testing o algo por el estilo, sino que su granito de arena es dejar de consumir cierto producto, dejar de decir como, bueno, entonces no voy a tocar por lo menos ese tipo de producto. Entonces ahora, ¿cómo están reaccionando las marcas? Te soy bien honesta, el cruelty free aún hasta el día de ahora sigue siendo muy difícil promoverlo. O sea, la gente aún no ha llegado, por lo menos aquí en ámbito latinoamericano, no hemos llegado a ese nivel de concientización completa como para vos decir, incluso si yo te pregunto ahorita, mirad, ¿conoces algún maquillaje que sea cruelty free? O sea, son bien pocas, incluso entre el mismo grupo de mujeres que es a quienes va dirigido. O sea, te va a decir que o sea, la va a pensar o se va a quedar un ratito como averiguando cuáles son. Entonces aquí es en donde las marcas aprovechan a decir, bueno, si está esto en tendencia, van a suceder dos cosas. Van a haber marcas, y he visto marcas, por ejemplo, NYX Cosmetics, que han comenzado a elevarse junto con Wet n Wild, a decir como por eso nosotros no utilizamos animales en nuestros testeos. Incluso hay marcas que comienzan a hacer infografías en donde te dicen cuál es el logo que se utiliza para indicar que un producto es libre de testeo animal. Entonces, sí son cuestiones, como te digo, que este tipo de campañas es para llamar a esta comunidad de consumidores responsables, que su granito de arena sea no consumir o para el consumo de una marca que utiliza a los animales como testeo durante de todos sus productos. Y a los que de por sí ya no tienen eso, que comienzan a impulsar ese mismo mensaje, a decir, hey, mira, mis cosméticos son libres de crueldad animal. La verdad es que también nosotros preferimos 1000 veces pues como cuidar la vida silvestre para beneficio, para que solo sea beneficio de nosotros. O sea, cosas así los comienzan a ellos a evaluar para darle auge. Entonces yo no tengo la menor duda, te soy bien honesta, hasta ahorita solo he visto esas como Wet n Wild y NYX que han comenzado a aumentar eso, y quizás uno que otra persona llamada influencer o alguna personalidad que comenzó a promover eso, pero yo no tengo la menor duda que en un futuro, a partir de todo este tipo de campañas, comiencen a impulsar más o comiencen a educar más sobre el cruelty free para evitar eso. Entonces creo que eso es como lo que yo te podría decir en relación a esa campaña. Muy buena, por cierto, porque es una manera bien explícita, tierna de decirte la crueldad que pasa a un animal relacionado a eso.
Sí. Y definitivamente No sé. lo que dice Andrea, ¿verdad? Creo que específicamente a la mayoría de la población femenina nos toca porque te das cuenta que han publicado el nombre de las cuentas que no están libres de probar sus cosméticos en animales. Entonces uno se queda... Yo, por ejemplo, tengo unos polvos recién comprados de una de esas marcas y me quedo, los ocupo, no los ocupo, los ocupo. Entonces sí te pone a pensar, ¿verdad? Entonces es interesante, habrá que esperar cuál es la respuesta, cómo se defienden marcas como L'Oreal, marcas como MAC, que no es la primera vez que dicen que MAC prueba sus productos en animales, ¿verdad? Exacto. Y pues creo yo que bueno. Es bueno en el sentido de revelar lo que se está haciendo y que lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de humanizar a las marcas, pues este es un buen momento para hacerlo y preservar la vida de estos animales, ¿no? Que tienen que estar en su hábitat natural, no en un laboratorio. Sí. Y yo no solo decir que pues también esto afecta a varios públicos. Digamos, estaba hablando de los cosméticos. En mi caso yo me fijé en algunas de las publicaciones que hicieron que la marca, me asusté, porque la marca que yo consumo de Colgate. Entonces yo decía Colgate, o sea, me quedé, pues me lavo todos los días los dientes con Colgate, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces por eso también afecta no solo a las, porque yo no ocupo maquillaje, pero igual hay otras personas que conozco que ocupan de esas marcas y, o sea, ver esa reacción de los clientes a las marcas, entonces, ¿qué hago, verdad? Ustedes díganme si eso es real o no. Entonces por eso quería, pues sí, saber su opinión, pero qué bueno lo que me han dicho, de verdad, gracias Andrea, licenciada Andrea. Por su opinión. Bueno, gracias Natalia por tu participación. Ya llegamos a la hora límite, jóvenes. Dice por acá, ¿cómo ven el rol del Community Manager en el futuro? En el futuro pongámosle un límite, ¿verdad? De aquí a 3 años, ¿qué creen ustedes que llegue a suceder? Bueno, siendo bien honesta por mi parte, siempre he considerado que independientemente esa es leyendo la pregunta de Sebastián, y la verdad es que la automatización y la inteligencia artificial sí podría venir a suplir algunas necesidades en cuestión del área comunicacional. No dejo exento a ello. Ahora bien, algo que siempre tenemos que recordar y creo que es parte de lo que yo siempre voy a pensar en cuestión de un community, cualquier persona que tenga alguna relación dentro del área de comunicaciones, y es que nunca debemos de olvidar el pilar humano. O sea, no hay automatización ni inteligencia artificial que pueda suplirte esa calidez humana que una persona te puede brindar. Entonces, si lo vemos a calidad de 3, 5, 10 años, mientras existan redes sociales, va a existir un community, va a existir un social media manager, va a existir un content manager, un copywriter, pero, o sea, por mucha automatización que venga, por mucha parte robótica, no es lo mismo que te conteste un bot en Facebook a que te conteste una persona atrás y te diga que necesitas, mira, te podemos ayudar en esto. A diferencia del bot como, hola Andrea, gracias por contactar a no sé qué, mira, puedes responder, o sea, eso nunca va a poder aplastar la calidad humana que pueda tener una persona que desempeñe el rol de Community Manager. Yo tengo un ejemplo, si ustedes se dan cuenta con el cierre del aeropuerto, una vez que se vuelve a activar la economía y que los vuelos comienzan a circular, ¿verdad? A tomar su ritmo, vean ustedes la página de Avianca, vean la página de Aeroméxico también, que canceló, bueno, Aeroméxico comenzó a funcionar en diciembre pasado y vivía cancelando los vuelos a las personas.
La única vía de comunicación que tenían era el Messenger. Incluso la oficina en el país que estaba en el World Trade Center la cerraron, no había personal en el aeropuerto, y lo que dice Andrea es cierto, ¿verdad? Una máquina contestándome, aunque me dijera, al final decía, se van por la tangente con esa respuesta. ¿Te sirvió nuestra respuesta, sí o no? No. Si no te sirvió, espera a un agente que te va. Y el agente te contactaba a la hora y media, 2 horas. Y si no te encontraba, perdías el hilo de la conversación. Eso es lo que dice Andrea, es cierto. Hilo uno con una consulta que hacían. Si el community manager está relacionado con servicio al cliente, sí, ¿verdad? Porque tenés que saber acerca de eso, tenés que ser capacitado sobre ello. Y yo sé que se han dado casos y hay marcas que son muy informales, pero como decía Andrea, es la naturaleza, se ha permitido. Muchas veces las personas, no veo yo siendo informal en una aerolínea cuando el cierre de tu negocio o regresar a tu casa porque te quedaste varado. O sea, no veo ahí contestándole de manera informal a la gente. Todo lo contrario. Incluso, solo se los dejo de ejemplo, vean cómo reaccionó la gente cuando empezaron a solicitar la prueba PCR para regresar al país o para viajar a otro lado también. Y de paso, la forma en que no contestaban las aerolíneas, ¿verdad? O la forma pesada en la que contestaban y actuaban también, ¿verdad? Entonces, sí considero yo que lo que dice Andrea es bien importante, la calidad humana y esa retroalimentación o comunicación bidireccional, y sobre todo la necesidad que uno tiene que lo atiendan y que le solucionen el inconveniente que se le presenta. No creo, sí te facilita, te puede, creo yo, filtrar, pero al final siempre vas a tener a una persona que se va a quedar así como cuando te dicen, y si no, si este no es su caso, marque el numeral 5, numeral 9 para que lo atienda una persona. Y ahí estoy yo para que me atienda una persona también. Y en el WhatsApp también es muy limitado. Y eso, si lo vemos, sí estalla en el país por lo mismo, ¿verdad? Por la pandemia. Y de hecho nos funcionó, porque lógicamente no podíamos invertir tanto tiempo. Entonces vean cómo eso está conectado también con el ir a traer y comprar, ¿verdad? Entonces te facilita, pero la incomplacencia o el mal sabor de boca de los usuarios o de los clientes siempre existe, porque tampoco, ¿verdad? Nada va a igualar al ir y más nosotros como salvadoreños, el tocar y ver y probarse también, ¿verdad? Bueno, eso para cerrar, la participación, yo de verdad les agradezco muchísimo a ambas. Creo que ha sido contenido muy fresco, actual. Espero esperamos, porque incluyo a Kevin también, tenerlas nuevamente con otra conversación. Y le cedo le cedo la palabra a Kevin para que nos haga la invitación y el cierre de la sesión. Gracias, Andrea y Cecia. Bueno, para servirle, yo solo cierro con eso que hemos estudiado también en muchas ocasiones en las diferentes asignaturas, el famoso manifiesto de Clutrain, ¿verdad? Que me hizo recordar esta consulta del futuro del community. Una de las tesis, quizás la más famosa, dice: los mercados son conversaciones, pero las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, y para que suenen humanas tiene que hacerlo un humano, ¿verdad? No lo puede hacer una máquina. Hoy sí, le cedo el paso y la palabra a Kevin. Gracias, Cecia. Bueno, pasa adelante, Kevin. Paso adelante. Un paso al frente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cecia y Andrea, por el espacio que nos han dado, el conocimiento, las intervenciones que hemos tenido, y por las preguntas que nuestros invitados, estudiantes y profesores, han realizado.